Había un perro en casi todas las familias de hace 40 años, y casi ninguno de esos perros pisó jamás una clínica veterinaria. Vivían en el patio, comían las sobras de la mesa, corrían libres por el barrio, y aún así, según el recuerdo de quienes los criaron, parecían más fuertes, más sanos, casi indestructibles. Hoy un perro visita al veterinario varias veces al año. ¿Qué cambió exactamente? ¿Se volvieron más frágiles los perros? ¿O simplemente antes nadie se enteraba de lo que realmente les pasaba? Esa pregunta parece sencilla. No lo es. Porque para responderla hay que empezar por algo incómodo. La memoria familiar no es un registro médico. Es una colección de recuerdos felices, filtrados por el tiempo. El perro que corría por el patio y llegó hasta los 15 años es el que se recuerda. El que murió a los 2 años de una infección no diagnosticada o de una enfermedad que nadie supo nombrar simplemente se olvida o se archiva como mala suerte. Ese sesgo tiene nombre en investigación, sesgo del superviviente. Y es el primer hilo que hay que jalar para entender esta historia. Pero decir que todo es sesgo de memoria sería demasiado fácil. Porque también hay algo real detrás de esa sensación de que antes los perros aguantaban más. Antes de la llegada masiva de las vacunas contra el moquillo y la parvovirosis, buena parte de los cachorros no llegaba a la adultez. Muchos morían en las primeras semanas de vida, silenciosamente, sin diagnóstico, y ese proceso funcionaba casi como una selección natural doméstica. Los que sobrevivían eran, en cierto sentido, los más resistentes de la camada. No es que los perros de antes tuvieran mejor genética en general, es que los más vulnerables ya no estaban ahí para contarlo. Ahí aparece la primera contradicción. La medicina veterinaria moderna no solo trata enfermedades, también mantiene con vida a animales que en otra época jamás habrían llegado a la edad adulta. Eso cambia completamente el panorama de lo que hoy vemos en las clínicas. Y hay otro factor que casi nunca se menciona cuando se habla de este tema. Antes, muchas enfermedades simplemente no se diagnosticaban, porque nadie sabía buscarlas. Un perro con insuficiencia renal en etapa temprana no muestra síntomas visibles. Uno con displasia de cadera leve puede caminar con cierta rigidez que su dueño atribuye simplemente a la vejez. Un tumor interno puede crecer durante meses sin manifestarse externamente. Sin análisis de sangre, sin radiografías, sin ecografías, esos perros no estaban sanos, estaban sencillamente sin diagnosticar. Esto plantea una pregunta incómoda que conviene dejar abierta por ahora. Si un perro tiene una enfermedad pero nadie lo sabe, ¿estaba realmente sano? Hay quienes dirían que sí, porque no sufría el peso psicológico de un diagnóstico ni los efectos de un tratamiento agresivo. Y hay quienes dirían que no, porque la enfermedad seguía ahí, avanzando en silencio. Esa discusión no tiene una respuesta única y la evidencia disponible permite defender ambas posturas según el caso. Pero hay otro elemento que sí parece bastante más claro cuando se revisan los registros históricos de mortalidad canina. La esperanza de vida promedio de un perro doméstico ha aumentado de forma notable en las últimas décadas, y ahí aparece una paradoja que cambia todo el sentido de esta historia. Vivir más tiempo significa casi inevitablemente exponerse durante más tiempo a enfermedades relacionadas con la edad. El cáncer, por ejemplo, es proporcionalmente más frecuente en perros mayores. Un perro que antes moría a los 7 años, muchas veces por una infección no tratada, simplemente no alcanzaba a desarrollar un tumor que normalmente aparece después de los 10. No es que los perros actuales se enfermen más por naturaleza, es que viven lo suficiente como para llegar a las enfermedades que antes ni siquiera tenían tiempo de manifestarse. Entonces, ¿los perros de hoy están realmente más enfermos o simplemente están viviendo lo suficiente como para enfermarse de cosas que antes no alcanzaban a padecer? Esa pregunta todavía deja fuera una parte importante de la historia, porque no todo se explica por longevidad y diagnóstico. También cambió de forma profunda cómo criamos a los perros. Durante buena parte del siglo XX, la selección de razas priorizó rasgos estéticos por encima de la funcionalidad biológica. Razas de hocico corto, por ejemplo, fueron criadas generación tras generación buscando un perfil facial cada vez más plano, sin que ese proceso considerara las consecuencias respiratorias. Hoy varios estudios en medicina veterinaria documentan con claridad los problemas asociados a esa morfología extrema.
No es casualidad que ciertas razas requieran hoy más atención médica que hace medio siglo. Es consecuencia directa de decisiones de crianza, tomadas mucho antes de que esos perros nacieran. Y aquí aparece otro giro que suele pasar desapercibido. Los perros mestizos de antes, los que corrían libres por los barrios, tenían en promedio una base genética mucho más amplia que muchas razas actuales altamente endogámicas. Esa diversidad genética suele traducirse en menor incidencia de ciertas enfermedades hereditarias. No porque fueran una raza superior, sino porque su acervo genético no había sido reducido artificialmente durante generaciones de cruces cerrados. Todo esto empieza a formar una imagen más completa, pero todavía falta una pieza, porque además del cuerpo del perro cambió también su entorno. El perro de patio de hace 40 años vivía expuesto al sol, caminaba largas distancias sin correa, comía de forma irregular y en muchos casos convivía con parásitos internos y externos de manera prácticamente permanente. Ese estilo de vida generaba un desgaste constante, silencioso, que rara vez se relacionaba con una consulta médica, simplemente porque la consulta médica casi no existía como opción disponible o accesible para la mayoría de las familias. Hoy, en cambio, el perro promedio vive en interiores, se mueve menos y en muchos casos recibe una dieta mucho más calórica que la que necesita para su nivel real de actividad. La obesidad canina, documentada de forma creciente por asociaciones veterinarias en distintos países, es hoy uno de los principales factores asociados a enfermedades crónicas como la diabetes o los problemas articulares. Ese no es un problema que existiera con la misma magnitud hace medio siglo, simplemente porque el estilo de vida era distinto. Entonces la historia empieza a mostrar dos caras completamente distintas. Por un lado, un perro de antes que probablemente enfermaba tanto o más, pero sin que nadie lo supiera, y que además no vivía lo suficiente como para desarrollar muchas enfermedades propias de la vejez. Por otro lado, un perro actual que vive más años, que puede ser diagnosticado a tiempo, pero que también enfrenta nuevos riesgos derivados de un estilo de vida distinto y de decisiones de crianza tomadas generaciones atrás. ¿Cuál de los dos tuvo, en términos reales, una vida más saludable? No hay consenso científico definitivo que zanje esa pregunta de forma absoluta, y probablemente no lo habrá nunca, porque depende de cómo se defina salud, como ausencia de enfermedad diagnosticada o como bienestar general a lo largo de toda una vida. Lo que sí parece sostenerse con la evidencia disponible es que la frase «antes los perros no necesitaban veterinario» describe más una ausencia de información que una ausencia real de enfermedad. La medicina veterinaria moderna no volvió más frágiles a los perros, simplemente hizo visible lo que durante generaciones permaneció oculto, y al mismo tiempo alargó una vida que antes rara vez llegaba lo suficientemente lejos como para necesitar ese tipo de atención. ¿Crees que los perros actuales necesitan más veterinarios porque realmente están menos sanos? ¿O porque ahora podemos detectar enfermedades que antes simplemente pasaban desapercibidas? Y si tuvieras que elegir entre un perro que casi nunca visita a un veterinario pero vive menos años, y otro que recibe atención médica frecuente y vive mucho más tiempo, ¿cuál de los dos consideras que realmente tuvo una vida más saludable?